primera sección de esta parte o de este punto se trata acerca de la creación de datos. Entonces, simplemente vamos a explorar algunas maneras de cómo podemos crear datos, cómo podemos manipularlos en el Stata. Luego vamos a pasar a una parte un poquito más útil, por lo menos ahora, que es la importación de datos. Cómo podemos cargar datos, tanto en formato de Stata, como en formatos de Excel, formatos de archivo de texto, etc. Repasemos tres maneras distintas de crear datos. La primera de ellas es simplemente crear una base de datos a mano, directamente en el editor de datos. La segunda está relacionada con la primera, pero busca explotar algunas propiedades de nuestro editor de datos, simplemente copiando y pegando desde otras fuentes. Por ejemplo, abriendo una hoja de Excel con datos y simplemente copiarlos directamente. Obviamente estas dos maneras son útiles cuando se tienen pocos datos. Cuando tenemos miles de datos, probablemente copiar y pegar no sea una opción útil o rápida si es que se quiere hacer un análisis rápido ante algún pedido de algún jefe o alguna tarea. La tercera se relaciona más bien con otras maneras de recoger información. En la tercera vamos a crear datos desde un do-file. Vamos a crear una cáscara o un shell en donde podremos empezar a crear dato por dato desde un do-file. Esta última manera sirve cuando nosotros queremos hacer una recolección de datos o un poco más manual. Por ejemplo, si tenemos que crear una base desde cero, leyendo informes, de repente leyendo un periódico o leyendo otros tipos de reportes y los datos no se encuentran sistematizados. Entonces, una manera de sistematizarlo es crear el dato base punto por punto, celda por celda, en un do-file. Pasemos al editor de datos. Para abrir el editor de datos, ya sabemos que tenemos que abrirlo con el comando edit. Nosotros tenemos una base de datos que está abierta desde el ejercicio anterior. ¿Cómo podemos simplemente eliminar los datos? Bien, tenemos que usar el siguiente comando. Usemos clear, C-L-E-A-R. Al usar el comando clear, se eliminan los datos de nuestro editor de datos. Y de esta manera ya tenemos todo libre. A partir de esto ya podemos empezar a crear valor por valor. Creemos una base de datos a manera de ejemplo con algunos equipos de fútbol y las veces que ganó el campeonato descentralizado. Como ven, esto es una base chiquita. Simplemente vamos a hacer una muestra. Aprovechemos nuestro editor de datos y la funcionalidad a manera como si fuera una hoja de Excel. Entonces podemos introducir de manera directa los datos. Por ejemplo, comencemos por la primera columna. Agreguemos equipos de fútbol, como si fuera una hoja de Excel común y corriente. Podemos seguir agregando uno por uno. Podemos también agregar, por ejemplo, los colores de las camisetas, que son palabras. Y por último podemos agregar números. Supongamos, estas son las veces que cada equipo ha campeonado el descentralizado. A partir de esto, nosotros podemos seguir editando. Tal como lo hemos hecho, nuestras variables no tienen nombre, o tienen un nombre genérico. Por ejemplo, variable 1, o var 1, var 2 y var 3. Editemos un poquito. Vayamos a la ventana de propiedades de nuestro editor de datos. Demos clic a alguna observación de la columna 1. Démosle doble clic al var 1 y cambiemos de nombre. Por ejemplo, podemos llamar esta variable equipo. A la variable 2 le damos doble clic y le podemos poner de nombre color. A la variable 3 le podemos poner de nombre campeonato. Genial. Hasta este punto tenemos una pequeña, muy pequeña base. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta guardarlo. Vamos a guardarlo igual, con control S. Apretemos control S. Vamos a nuestra carpeta de datos. Y en este caso vamos a ponerle equipos Perú. Vamos a guardarlo y reemplazar. Ahora, nuestros datos ya se encuentran almacenados en nuestra carpeta de datos.
aquí, equipo Perú. Como verán, la fecha de modificación es ahorita y sí que ya está guardado. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos imputado datos de manera directa, aprovechando que el editor de datos nos permite hacer eso. Ahora, hagamos algo parecido, pero ya con una base un poquito más grande. Ojo que todo esto depende del tamaño de la base. Si es una base chiquitita, pues se puede hacer a mano, imputar algunos valores y ya. Si es una base un poquito más grande, o digamos mediana, por ejemplo en este caso, vamos a abrir el siguiente Excel. Vamos a abrir el Excel cuadro 19. En esta base de datos vamos a tener datos sobre acceso a tecnologías de la información y comunicación en gobiernos locales. Abramos. En este caso tenemos el número de computadoras con las que disponen las municipalidades para cada año. Ahora, como verán, esta base es un poquito más grande. Hacer dato por dato llevaría mucho tiempo y con mayor importancia se prestaría para errores. Por ejemplo, si tenemos que copiar un número grande, por ejemplo 15.561, puede ser que nos equivoquemos, si es que lo intentamos hacer a mano. Entonces vamos simplemente a seleccionar todo. Copiemos los datos desde Amazonas hasta Lima para todos los años, ¿ok? Seleccionemos de esta manera. Seleccionemos todo. Ahora vamos a apretar Control C. Vamos a ir a nuestro editor de datos. Como verán, ya hay datos, así que tenemos que usar el comando que hemos aprendido, clear. Con esto se limpiarán todos los resultados, todas las variables aquí. Ahora apretemos Control V. Con Control V todas las variables se han copiado instantáneamente. ¿Ok? Desde el var 1 hasta el var 12. Entonces cambiemos cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, podemos llamar esta variable región. A la variable 2 la vamos a llamar, vamos a ponerle Y 2008. A la variable 3, Y 2009. A la variable 4, Y 2010. A la variable 5, Y 2011. A la variable 6, Y 2012. A la variable 7, Y 2013. A la variable 8, Y 2014. A la variable 9, Y 2015. Y 2016. Y 2017. E Y 2018. Ahora, veamos este ejemplo aquí. Supongamos que nosotros queremos poner 2018 de manera directa. Veamos, escribamos 2018. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a generar un error. Nosotros no podemos nombrar una variable con un número. Tiene que ser siempre iniciada por alguna letra. En este caso, ponemos Y. Podemos poner también A de año. Genial. Entonces aquí ya hemos podido crear nuestra base de datos. Al igual que en el caso previo, lo guardamos con Control S. Vamos a llamar esto regiones. Lo guardamos, reemplazamos y listo. Entonces, hasta este punto hemos visto algunas opciones. Ojo, cada opción depende del tipo de dato que ustedes están queriendo cargar. Por ejemplo, en el primer caso ha sido una cosa minúscula. Pueden ser 2 columnas, 3 columnas y 5 observaciones. Una cosa chiquita que puede ser a mano. Ahora, en este caso, ya estamos tratando con una base un poquito más grande. Estamos tratando con 15 regiones y más de 10 años. Ahora, supongamos que nosotros queremos hacer un reporte. Usualmente esto se da cuando queremos hacer una base desde cero. Por ejemplo, supongamos que nos interesa la historia económica y queremos hacer una base de datos histórica. Y por lo tanto tenemos que ir a un archivo y empezar a leer documento por documento para crear una base desde cero. Para ello, y no solo para este tipo de datos, es una cosa un poquito más manual, pero es bastante útil. Vamos a crear un shell. Un shell es un cascarón. ¿Qué significa un cascarón? Es una base de datos vacía sobre la cual nosotros vamos a crear dato por dato, de acuerdo a lo que nosotros queremos almacenar a nuestras necesidades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para limpiar nuestra base, para empezar a trabajar de nuevo? Darle a clear, ¿cierto? Vayamos a nuestro do file. Abramos nuestro do file. Vamos a abrir nuestro info.1 shell. En este caso, lo primero que a nosotros nos interesa es, como verán, aquí todavía no hay datos. Pero
nosotros vamos a empezar a hacer el setup. Vamos a fijar algunos parámetros. Leamos un poquito el ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, nosotros queremos analizar archivos históricos y debemos almacenarlos como el dato junto a un comentario para 12 meses de un año, ¿ok? Entonces, yo sé que mi base de datos se extiende por 12 meses, por lo tanto tengo que establecer que la extensión de mi base de datos sea por 12 meses, es decir, 12 filas. ¿Ok? Entonces, primero, podemos escribir clear, el comando que ya hemos conocido, y luego vamos a escribir el comando setops. Setops significa, set es establecer, ops viene de observaciones. Entonces vamos a establecer 12 observaciones. ¿Ok? Establecemos 12 observaciones. Genial. Corramos ambas líneas. Seleccionemos solamente las dos primeras líneas, o desde antes también, y démosle clic a Control D. Como verán, ahora se han creado 12 números, del 1 al 12. Eso significa que ahora hay 12 observaciones, 12 filas que pueden ser llenadas con datos. Regresemos a nuestro do file. Vamos a crear valores vacíos. Como estuvimos conversando, el shell busca simplemente generar un espacio, un cascarón, sobre los cuales llenar los datos. Entonces, antes de empezar a llenar los datos, debemos generar las variables de manera vacía. ¿Ok? Para eso vamos a prestar bastante atención a lo siguiente. Gen es el comando de generar. Cuando nosotros queremos generar alguna variable, vamos a usar el comando gen. Como estábamos conversando hace un rato, gen viene de generate o generate. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a crear o cambiar el contenido de alguna variable. ¿Ok? El comando nuevo, así que mucho ojo. Estamos conociendo el comando gen. Nos va a servir para crear una variable. ¿Cómo se escribe este comando? Se escribe de la siguiente manera. Ponemos gen y luego ponemos el nombre de la variable. En este caso el nombre de la variable va a ser value. Luego vamos a escribir el igual para que sea igual, y luego vamos a escribir el valor. Ojo, aquí estamos agregando un punto. Cuando nosotros ponemos genera un valor o genera una variable que sea igual a punto, significa que se van a generar una variable vacía. ¿Ven? Cada puntito significa que existe la variable pero está vacío. ¿Ok? Son valores vacíos. En inglés le llaman missing values o valores faltantes. Ahora veamos una cosa similar. Creemos una variable que se llama note o nota, pero en este caso lo vamos a igualar ya no a un punto, sino a 2 comillas. Podemos seleccionar todo. Hemos creado nota o note y valor, value. La diferencia de ambos es que el primero tiene un puntito y el segundo no tiene nada. ¿Por qué? Porque en el primer caso nosotros vamos a trabajar con números, ¿ok? Y en el segundo caso vamos a trabajar con palabras. Por ejemplo, si ustedes ponen que la primera fila tiene un valor de 1, ustedes deberían querer agregar por qué. Eso es cuando están trabajando con este tipo de archivos, ¿ok? En general no, pero supongamos en este ejemplo sí. Ahora, vamos a generar una variable que nos indique en qué mes estamos. Para eso vamos a usar el mismo comando que ya habíamos visto, que es el comando gen, que es el comando que van a usar infinitas veces, porque es para generar variables. Y vamos a llamar gen mes, pero en este caso vamos a usar el siguiente truquito. Vamos a igualarlo a -n. Si lo igualamos a -n, lo que va a pasar es que se van a crear los números de manera ordenada. Como hay 12 espacios, n simplemente va a generar los valores de manera progresiva, del 1 al 12. Si hubieran 100 espacios, se generarían valores del 1 al 100. ¿Ok? ¿Por qué es que usamos ese comando, esa opción o este truquito para poder indicar que la fila 1 va a ser en el mes 1 y así, del mes 2, mes 3, mes 4 hasta el mes 12? Hasta este punto tenemos nuestro cascarón. Tenemos la variable de valor, la variable de la nota y el mes. Lo que nos falta es empezar a reemplazar. Y para ello vamos a conocer un nuevo comando
que va de la mano con el comando gen. Este nuevo comando se llama replace o reemplazar en español. Replace lo que va a hacer es reemplazar un valor particular o toda la variable de una variable ya creada. Ojo, si nosotros queremos reemplazar una variable, no podemos volver a poner gen. ¿Ok? Supongamos que nosotros queremos volver a crear una variable con el mismo nombre value y tercamente usamos gen. Vamos a poner gen, por ejemplo, value igual a 1. ¿Qué nos va a salir? Nos va a salir un mensaje de error en la en la ventana de resultados que se llama variable value already defined. ¿Qué significa eso? Que la variable value está ya definida. Por lo tanto, no podemos volver a crearla. La única manera que podemos reemplazar los valores es usando el comando replace. Igual, si tenemos una duda, como ya habíamos visto, tenemos que usar el comando de ayuda. ¿Ok? Reemplaza el contenido de una variable existente. Entonces, cuando queremos reemplazar valores, usamos la variable replace. Perfecto, entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el valor de la variable value y lo vamos a igualar a 0.2. Luego, como nosotros queremos que sea solamente en el mes 1, vamos a usar el comando if o el qualifier, es una condición. Este qualifier es parte de un tema que veremos luego, así que no se asusten. Y luego vamos a usar la condición. Vamos a reemplazar el valor a 0.2 cuando, así es como se interpreta if, cuando el mes es igual a 1. Esta parte al final de la condición y el cuando la vamos a ver después, pero estamos haciendo un pequeño adelanto para este punto. Corramos todo esto. Hasta este punto creamos el shell y aquí empezamos a reemplazar. Seleccionemos todo y corramos. Como verán, se ha cambiado el valor del 0.2 solo en el mes 1. Para eso sirve el qualifier o nuestra condición, pero eso lo vamos a ver después. Tanto en el número como en el string, como en el contenido textual. ¿Okay? Podemos volver a hacer lo mismo, pero para el segundo mes. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto un par de cositas. Cada una de estas va a depender del tipo de dato que nosotros queremos usar. Si queremos usar datos un poquito más cualitativos y hacer el seguimiento, podemos hacer un shell. Si queremos crear datos cortos que se prestan para hacerlos a mano, algunas observaciones nada más, algunas filas, algunas columnas, podemos usar a mano o el copy-paste. Ahora, ¿qué pasa si nuestra base de datos es grande? Por ejemplo, 1000 personas, 100.000 personas, 1 millón de personas. O si es que ustedes cargan el censo, que son 33 millones de personas. ¿Ustedes copiarían y pegarían 33 millones de datos? Difícil. En verdad, imposible. El Excel ni siquiera puede abrir 33 millones de líneas. Entonces, lo único que pueden hacer en ese caso es importar los datos. Cargarlos. Bien desde el mismo formato de Stata o desde otros formatos. Entonces, conozcamos un par de datos nuevos. Ya hemos visto varias variables o varios comandos. El clear, el setops, gen, replace. Ahora vamos a conocer algunos comandos adicionales. Comencemos aquí. Para poder cargar los datos a Stata, es necesario saber el formato del archivo que se desea cargar. En base a esto, habrán dos tipos de soluciones. Si los datos están en formato DTA, que es el formato que ya habíamos visto, que es el formato propio de Stata, entonces se usa el comando use, seguido por la dirección en donde se almacena la carpeta. Tal como nosotros ya lo habíamos visto con el primer do file. En el primer do file teníamos el ejemplo de use algo, que es la dirección y el nombre, ¿no? Y ese nombre o esa dirección tiene un archivo en formato DTA. Ahora, la siguiente solución es si es que nosotros enfrentamos a datos que no son de Stata. Por ejemplo, los archivos XLSX o los archivos XLS, ambos de Excel. También pueden ser para archivos CSV. Los archivos CSV son archivos de texto que están almacenados con texto, o sea, ustedes lo pueden abrir con un bloc de notas, por ejemplo, y están separados por algún tipo de carácter. Este carácter puede ser una coma, un punto y coma, espacios, entre otros. Hay otros archivos, por ejemplo, el archivo ODBS o los archivos SAS. También pueden
se pueden cargar archivos del SPSS y así, distintos tipos de archivos. Entonces, comencemos a ver la primera solución. La solución cuando estamos usando datos de Excel, los datos de Stata propios. Bien, entonces para eso vamos a abrir nuestro do file de ejemplo. Apretemos Control O para abrir, Control Open, y vayamos al do file que dice Infox Stata 1 Use Import. En este caso tenemos distintas formas, distintos ejemplos. ¿Está bien? Comencemos por un archivo que está en nuestra computadora. Un ejemplo de estos es ocitelpersonas.dta. ¿Ok? ¿Cómo dijimos que íbamos a usar? Comencemos con el comando use, seguido por la dirección tal cual. Por ejemplo, disco C, disco D, archivo tal, infox, sesión 1, etcétera, etcétera, etcétera. Seguido por, luego de poner la dirección, ponemos el nombre del archivo. El archivo que queremos cargar se llama ocitel-personas. Bacán. Hasta ese punto ya hemos podido cargar la base. Ahora, leamos un poquito. ¿Qué es esto del coma clear? Muy importante. Como sabemos, clear sirve para limpiar las bases de datos. Nosotros lo hemos usado de dos maneras. Lo hemos usado directamente aquí, en la línea de comando. Lo hemos usado también solito acá, pero también puede ser usado al final de la indicación o del comando de carga. Como primero indicando el use, la dirección y el nombre, y poniendo coma clear. Si ponemos coma clear es como si estuviéramos poniendo un clear arriba. ¿Ok? Tal como hicimos aquí. ¿Cuál conviene? El que ustedes quieran. ¿Verdad? Da bastante igual. De mi preferencia es poner siempre coma clear para cargar y limpiar la base en la misma línea. ¿Ok? Seleccionemos y carguemos. Como veremos, y se carga la base de datos y nosotros podemos abrir nuestro editor de datos. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver bastantes cosas. Los datos en sí, las variables, las propiedades de las variables y también el número de variables. Tenemos 350 variables, 54.697 observaciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos 54.697 filas. Obviamente esto se hace mucho más complicado a simplemente copiar y pegar, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos bases de datos grandes que se pueden estropear si es que nosotros los hacemos a mano, la primera estrategia es cargarlo con el comando use. Ahora, en este caso hemos cargado un archivo que estaba en la computadora de manera física. También podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, podemos usar bases de datos que ya están en internet. Esto va a ser útil para algunos ejemplos, pero no en general. Cuando ustedes quieran trabajar las bases de datos, lo más probable y lo más útil es descargar la base de datos y tenerla de manera física en su computadora. Pero también la podemos usar, es simplemente una opción. En este caso estamos cargando datos desde la página de www.statapress.com, data R16 census 5. Estos datos nunca estuvieron en internet, o nunca estuvieron en la computadora. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos los datos ya en Stata, sino los tenemos en otros formatos? Por ejemplo, Excel. Para eso vamos a usar un comando nuevo. Vamos a usar el comando import Excel. ¿Ok? Import Excel va a ser el comando muy similar al use, muy similar, pero que nos permite usar Excel. Veamos la forma de escritura o la sintaxis. La forma de escritura es la siguiente. Import Excel using, entre comillas, vamos a poner en primer lugar la dirección de mi carpeta, el nombre en sí seguido por .xlsx. Si ustedes tienen un archivo en Excel, va a terminar en xlsx, o si tienen un archivo Excel viejo, probablemente antes del 2007, solamente va a ser xls. ¿Ok? Entonces, primeras diferencias, usamos import Excel using. ¿Qué significa esto? Es bastante autoexplicativo. Importamos un Excel usando la siguiente dirección y el siguiente archivo .xlsx. Al igual que en el caso del comando use,
podemos usar clear, ¿ok? Clear, para limpiar la base previa si es que hay datos previos. Y también podemos usar el comando first row. First row significa que vamos a cargar la primera línea del Excel como el nombre de las variables. Abramos los datos desde Excel. Démosle doble clic a esto. Si abrimos nuestros datos, tenemos una base de datos de elecciones regionales, o en verdad son elecciones de municipalidades del 2014. Tenemos una base de datos con todos los candidatos todos los candidatos para alcaldes provinciales, los nombres, el sexo de las personas y algunas características. Por ejemplo, si es joven o si es nativo. También tenemos el partido por el cual postulan, el tipo de organización política, el cargo, por ejemplo, alcaldes y regidores, y obviamente la provincia, para todas las provincias del Perú. ¿Está bien? Entonces nosotros queremos cargar estos datos que están en Excel. Ojo, como vemos, la primera fila de aquí son nombres de cada variable. Entonces nosotros necesitamos indicarle al Stata de que tome esa primera fila como los nombres de cada variable. ¿Ok? Para eso vamos a usar el first row. Seleccionemos todo y corramos con control D. Luego de seleccionado, tenemos que esperar un ratito. Como vemos, los nombres que estaban al inicio, por ejemplo, región, provincia, organización, etc., están como nombres de las columnas. ¿Ok? Lo único que necesitamos es saber el nombre, la dirección, limpiar la base previa. Para ordenarlos podemos cargar los nombres del mismo Excel y ya. También tenemos que saber si es XLSX o XLS. Eso depende si es un archivo viejito o es un archivo nuevo. Vayamos a archivos un poquito más complicados. Estos archivos un poquito más complicados, entre comillas, van a ser los archivos CSV o los archivos delimitados de texto. Si nosotros abrimos un archivo CSV en un bloc de notas, nos va a salir algo así. Todos los archivos o cada valor está separado por una coma. Por ejemplo, latitud, longitud, valor y valor 2 están simplemente separados por coma. ¿Ok? Lo podemos abrir en Word, lo podemos abrir en un bloc de notas. Cuando tenemos esto, lo que podemos hacer es usar un comando distinto. Muy parecido al comando de Excel, ojo. Ese comando va a ser el import delimited. ¿Ok? Veamos el ejemplo y vayamos aprendiendo. Es exactamente igual al anterior, pero en este caso va a ser import, en vez de Excel, delimited. Delimited, ¿por qué? Porque viene del mismo formato. Es un archivo delimitado por algún carácter. En este caso, la coma. Nosotros sabemos que el archivo que delimita este archivo es la coma. ¿Ya? Sigamos. Import delimited using, al igual que el Excel, la dirección y el nombre tal cual. ¿Ok? El nombre en sí. Ahora, algunas cosas nuevas. Esas cosas nuevas van a ser la opción delimiter. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que agregar delimiter? Porque de por sí, por default, Stata no sabe si el delimitador, este carácter de aquí, el carácter que separa valor a valor, es una coma, es un punto y coma, es un espacio, es un tab, puede ser, no sé, arrobas, puede ser michi, puede ser cualquier carácter. Entonces, nosotros tenemos que indicarle al Stata cuál es. En ese caso, cuál es la coma. Luego le vamos a dar a clear. ¿Ok? Ese clear sirve para, al igual que en el caso previo, simplemente limpiar la base. Corramos. Ya corrimos la base. En este caso estamos cargando una base distinta, pero como verán, se carga automáticamente. Se identifica todo. En este caso estamos cargando una encuesta de opinión del Instituto de Opinión Pública de la Católica. Simplemente es una encuesta y queremos ver los datos, aprovechando de que son archivos de texto. Veamos el mismo ejemplo, pero cuando los datos son en un formato ligeramente distinto. Ordenemos esto. Veamos. Aquí tenemos los dos archivos. .csv y .txt. Mucho ojo. Tenemos que ver efectivamente si es csv o txt. ¿Ok? Si nosotros tenemos un archivo txt, pues lo podemos cargar exactamente de la misma manera, simplemente poniendo .txt. ¿Ok? Corramos, seleccionamos todo y cargamos.
Como vemos, en verdad se carga igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que simplemente tener cuidado, ver qué base de datos estamos cargando y cuál es el formato de esa base de datos. Si nosotros sabemos exactamente esas dos cosas, podemos usar cualquiera de las opciones que estamos viendo ahorita para cargar los datos. ¿Ok? Ahora, dado que ya cargamos las bases de datos, vamos a aprender cómo fusionarlas o cómo anexarlas. Usualmente las bases de datos no vienen ya trabajadas, entonces aprender a fusionarlas y anexarlas es un paso importante para empezar a manipularlas.